Un segundito. Bueno, pues básicamente son reformas fiscales para este 2021 y cómo le va a impactar a todos los empresarios. Hay una característica importante, ya se aprobó por parte de diputados lo que es nuestro paquete económico, está ahorita en Cámara de Senadores, la única que ha pasado en firme es la ley de ingresos. Y siempre me gusta empezar estas conferencias que doy cada año a todos nuestros socios y a nuestros clientes con un poco de lo que es el panorama económico, ¿sí? Aquí tenemos dos columnas, la que sería el estimado de 2020 y lo que tenemos para el 2021. Es importante saber el marco económico desde el punto de vista de la autoridad para saber qué podemos esperar. ¿Sí? Muchos analistas dicen que nuestro PIB va a caer en el 2021 entre el 8%, otros hasta el 18%. Aquí nos dice la autoridad que va a ser aproximadamente el 8%. La inflación dice que vamos a cerrar el 2020 aproximadamente sobre un 3.5. Ahorita llevamos casi el 4%, 3.99. Afortunadamente en la parte de tipo de cambio no hay mucha variación. Estamos viendo que proyecta un promedio de 22 al cierre del 2020 y un poquito similar para el 2021. Bueno, pues la tasa de CETES la plantean exactamente igual como la teníamos sobre el orden del 4% para los dos periodos. Después, esto sí es bien importante. ¿Por qué? Vean cómo planean que cierre la economía de Estados Unidos. Desafortunadamente nuestra economía está ligada a Estados Unidos definitivamente. El día de hoy empezamos con la noticia que Joe Biden le faltan 6 votos electorales para lograr la presidencia y Trump 50 y tantos. Afortunadamente el dólar se ha visto fortalecido, pensábamos que podía hacer lo contrario, no ha sido así. Hoy amanecimos con un dólar interbancario de 20.60 y en banco está en 21.20. Eso es positivo para nosotros, pero fíjense lo que están posicionando, que nuestro PIB va a crecer en el 2021 4.6 cuando el de Estados Unidos es un 3.8. Normalmente nosotros siempre estamos por abajo de. A mí lo que no me gusta de estas estimaciones para el 2021 es que se me hacen demasiado optimistas. ¿Por qué? Porque todavía tenemos encima la pandemia y no podemos garantizar básicamente ningún tipo de resultado tan alentador como nosotros quisiéramos. Nos proyectan un precio del barril a 42.10, estamos el día de hoy en 41, amanecimos, entonces no está tan alejado de la realidad esta cifra afortunadamente, pero piensan incrementar la producción de barriles de petróleo diarios. Y esto es peligroso porque realmente el mundo ahorita sigue en un semiconfinamiento. Europa ya está en un confinamiento mucho más severo y pues quieranlo o no, el que estén en confinamiento hace que las personas no ocupen combustibles y por lo tanto incrementar la producción no lo vemos con muy buenos ojos. Vamos a pasar a la siguiente. Este ha sido el impacto, desafortunadamente, que hemos tenido en nuestra economía. Como podemos ver, ha sido bastante duro. El segundo trimestre caímos básicamente hasta 2008, 2009. Algunos expertos piensan que el PIB se redujo casi en un 19%, como lo había comentado. ¿Y cómo estamos el día de hoy? Si podemos ver en la gráfica, ya estamos con un poco de repunte. Pero si lo alejan hacia su lado izquierdo, verán que estamos a niveles de 2008, 2009. O sea que tuvimos un retroceso, si bien nos va de básicamente 10 años. Esto tomando en consideración
que todavía tenemos muchos rebrotes, que podemos entrar en una segunda ola. Yo no quisiera vaticinar nada, pero sí les voy a pedir un favor. Ustedes que son los dueños de sus empresas, los directores de la política económica de su pequeño o mediano negocio, tienen que tomar con mucha cautela todas estas cifras. No estamos saliendo todavía, estamos empezando a tratar de salir y tienen que tener mucha cautela y no planear a más allá de 1 o 2 meses, porque las cosas pueden deteriorarse muy rápidamente, ¿sí? Entonces, yo sinceramente estas cifras las veo muy alentadoras porque pensábamos que nos podían regresar hasta 1980. No ha sido así. Yo lo considero que gracias, pese a todo lo que es este hermosísimo país, resulta que gracias a que nuestra economía informal es casi del 50% del total de nuestra economía y que ellos, como bien dijeron las autoridades, tienen que salir todos los días a chambearle, es que no se ha visto tan mermada como en otros lugares. ¿Sale? Bueno, ahora vienen las no tan buenas noticias. Supongo yo que ustedes como empresarios, viendo esta tormenta que se cernió en nosotros y viendo el panorama adelante, pudiéramos decir que estamos como en un ojo del huracán. O sea, lo más pesado pudiera estar atrás, pero pudiéramos estar experimentando ahorita una calma muy ilusoria y que enfrente estamos viendo otra vez nubarrones. Luego entonces, sinceramente, no entiendo cómo es posible que a pesar de todas las situaciones que estamos viviendo el día de hoy, el gobierno piense recaudar más de lo que había recaudado en 2018-19. Si vemos aquí, en 2018 recaudó 3.28 billones, creció a 3.49 y piensa que vuelva a crecer. Sinceramente veo las cifras demasiado optimistas y obviamente lo que piensan ellos tener como ingresos, obviamente el gasto también va a crecer. Yo sinceramente lo veo peligroso porque ustedes en su empresa, viendo cómo han deteriorado las ventas o cómo ha sufrido su empresa, pues no creo que vayan a pensar ustedes en que el 2021 la situación pudiera ser mucho mejor que la que experimentamos en el 2020. Y eso es lo que a final de cuentas nos están diciendo estas cifras, que a mi juicio son muy alegres y que desafortunadamente rompen dos principios: la tan llamada austeridad republicana, que pues sí vi que le bajaron un poquitito, pero no a los niveles que está sufriendo nuestra economía. Del lado izquierdo podemos ver lo que planean ellos que vamos a tener como ingresos. Básicamente los propios de Pemex los ponen prácticamente iguales, cuando técnicamente el confinamiento nos ha impedido poder salir y obviamente gastar este combustible. Y como esto vamos a ver también en la parte del presupuesto. Esto es lo que se planteó para 2020 y para el 2021. Entonces, pues sinceramente, perdón, no es con índole de criticar al gobierno, aunque siempre ha sido mi retórica criticarla a la autoridad, pues estamos viendo que básicamente lo mismo que tuvimos en el 2020 es lo mismo que vamos a tener, o inclusive un poquitito mayor en el 2021. Y déjenme adelantarles que año con año el presupuesto de esta nación se ha visto incrementado. Luego, no me resulta de cierta forma tan sorpresivo que este 2021 tengamos el presupuesto más alto de la historia de México, porque técnicamente cada año venía siendo lo mismo. Pero es de sorprender que ante una austeridad republicana y al mismo tiempo
con los recortes presupuestales que han sufrido básicamente todas las entidades, no se sepan, pero hay veces que no tienen ni siquiera papel de baño para poder tener presupuesto para cada una de las secretarías, pues que tengamos un presupuesto todavía más alto que el del año pasado. Me parece realmente muy, muy, muy peligroso, ¿no? Teniendo en cuenta que no vamos a recaudar lo que habíamos recaudado ni siquiera en el 2020. ¿Sí? En este 2020 hemos visto un poco de recuperación gracias a las amenazas, al paquete económico que se aprobó en 2019 para 2020. Muchas empresas han temido que la autoridad los meta a la cárcel y por lo tanto estén pagando, pero esto no va a ser para siempre y hay que tener mucha consideración el que este presupuesto no debería de ser tan alto como lo estamos viendo. Les voy a pasar la siguiente lámina, donde nos dice cuánto es el presupuesto para el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo. Y si ven en todos los rubros, independientemente del monto, todos están incrementando. Entonces, es alguna situación que no alcanzo a comprender. También parte de la política económica de este gobierno es el no endeudamiento y como estamos viendo, el endeudamiento interno va a ser de 700,000 millones de pesos y también ahí tienen el externo, ¿no? No es que no se haya hecho anteriormente, pero lo que sí molesta es que digan, no me voy a endeudar y aquí están las cifras. Que digan, estamos en un austericidio, en una austeridad republicana y veamos que a pesar de esta pandemia que le ha pegado a todos los mexicanos en todos los ámbitos, llámese las personas que han desafortunadamente fallecido, los comercios que han cerrado. Nada más los invito a que tengan un ojo crítico y pasen por alguna de las calles que ustedes normalmente pasaban y vean la cantidad de negocios que han cerrado desafortunadamente y aún así tenemos incremento básicamente en todos los rubros. Me parece realmente una situación demasiado peligrosa. No lo vayan a hacer ustedes en sus negocios. Como les comento, su ámbito para poder planear y poder ejecutar no debería ser arriba de un par de meses. Eso es lo que recomiendan los expertos y yo también es lo que recomiendo porque no sabemos, es muy incierto al día de hoy. Si antes era muy incierto ser empresario, ahorita es realmente muy, 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 muy complicada la situación y hay que tomarlo con mucha cautela y ver en qué podemos ser mejores, en qué podemos implementar cosas diferentes, cómo podemos tocar otros mercados tecnológicos que no habíamos tocado, habrá también que meternos en ellos y hay que tener muchísimo cuidado para esta situación y no cometamos este terrible error que desde mi juicio está cometiendo esta autoridad. ¿Sale? Afortunadamente, creo que los empresarios mexicanos estamos muy curtidos. Yo mi primer negocio lo puse cuando tenía 20 años y pues ha sido crisis tras crisis, me queda muy claro. Nada más que nunca habíamos tenido un problema de una pandemia. Si fueran otras situaciones que hemos visto recurrentes durante 40 años, pues lo vería otro reto más, otra piedra más que hay que saltar, pero ahorita con una pandemia encima de la magnitud que la que estamos sufriendo, realmente pues sí da un poco más de qué pensar. ¿Sale? Entonces tengan en mente estas situaciones para que puedan hacer su planeación adecuada y con mucha prudencia, por favor. Les comentaba que las políticas fiscales en las cuales está sustentada este paquete económico para el 2021, algunas las cumplieron, algunas no. Dicen que no hay nuevos impuestos. Efectivamente, no tenemos como tal un incremento de impuesto, no tenemos un incremento en las tasas actuales. El incremento en la base de contribuyentes realmente sí lo estamos viendo a través de plataformas tecnológicas. Son contribuyentes que hasta antes del 1 de junio de este 2020 no pagaban ni un solo centavo al erario y ahorita gracias a esta incorporación, sí, no me lo van a creer, pero tengo de contador casi 30 años y en esos 30 años siempre la promesa de la autoridad era vamos a incrementar la base de contribuyentes.
Lo hicieron a través de repecos, lo hicieron a través de pequeños contribuyentes, lo intentaron hacer en número de situaciones y nunca pudieron hacerlo. Esa es en 30 años la primera vez que veo que la autoridad sí está poniendo a nuevos contribuyentes precisamente para contribuir, ¿no? Eh, Creo que el mejor punto de esta reforma, que sí lo están cumpliendo y es realmente amenazante, lo vamos a ver ahorita que veamos código fiscal, es el mejoramiento en la fiscalización, ¿sí? Obviamente se están atrayendo muchísimos recursos por ese medio, pero no siempre son totalmente legales, ¿no? La parte del no endeudamiento, pues ya lo vimos, dicen que no se van a endeudar y ahí tenemos las cifras de la cantidad de lo que van a estar pidiendo de dinero. Ahora, hoy me enteré de algo curioso, veamos el último punto, dice no al rescate de empresarios. El día de hoy en la mañanera, AMLO comenta que sí va a salvar a Interjet. Aeroméxico no, y es una situación curiosa porque pues, él normalmente vuela por Aeroméxico y no por Interjet, ¿verdad? Pero pues ese de no rescate a los empresarios, a Interjet sí como que sí le va a tratar de echar una manita. Lo que no es que critique, pero creo que está mal enfocado por parte del gobierno es de que cree que todos los empresarios son Slim. Y ustedes que están del otro lado de la pantalla, que son empresarios, pues no creo que sean Slim, ¿no? Entonces, creo que sí debería haber un tipo de apoyo por parte del gobierno a los empresarios. Y no estoy llamando de los 25,000 pesos que nos hicieron favor de regalar, que el día de hoy nunca nos han dicho si los vamos a pagar o no los vamos a pagar. Pero somos, creo que de las únicas economías, no la puedo, esta afirmación no la puedo asegurar, pero creo que somos el único país en el mundo que el gobierno no ayudó un ápice a sus empresarios. Y creo que está mal, porque está pateando al pesebre. O sea, AMLO está donde está y el gobierno está donde está, gracias a que nosotros pagamos sus impuestos. Digo, pagamos nuestros impuestos. ¿Sí? Y básicamente somos los empresarios los que generamos que este país se mueva. Entonces, no le estoy pidiendo que me regale nada, no le estoy pidiendo que me ayude en nada, simplemente que no me ponga piedritas en el camino. Y como vamos a ver mediante el código, nos vamos a preocupar más para ver cómo no nos meten a la cárcel siendo empresarios que dedicándonos a tratar de mover la economía. Y es una de las situaciones muy complicadas que tenemos en México y que hemos tenido a lo largo de este tiempo, pero ahorita estamos viendo una pandemia. Entonces, creo que el enfoque debería de ser totalmente diferente. No somos sus enemigos, somos quien le damos de comer, somos los que generamos cada peso que él se encarga de regalar y no creo que sea bueno que esté pateando el pesebre. Sin ánimo definitivamente de criticar a ningún partido político, simplemente critico a la autoridad que en este caso está en turno, como siempre lo he hecho durante 20 años. Pues bueno, vamos a tocar ahorita lo que sería la ley de ingresos eh, que ya está publicada, ya está aprobada esta sí. Realmente no vimos ningún cambio. Siguen los mismos estímulos que habían presentado las leyes de ingresos anteriores, que es a la compra de diésel y biodiesel, la parte de los transportistas en el uso de carreteras, el acreditamiento del derecho especial de minería, lo que son los apoyos para los sismos del 7 y 9 de septiembre, lo que tenemos para régimen de incorporación fiscal, para aquellos mini RIF que les llamamos cuando no tienen ingresos de más de 300,000 pesos, sigue la parte de un descuento en multas cuando se ejercen facultades de comprobación, antes del final podemos pagar una multa con descuento. Los recargos siguen iguales, no cambian para este ejercicio. Quizás la única buena noticia para todo este paquete económico sería esta. Los que pueden invertir un poquito de su dinero en los bancos y les dan cierto rendimiento, igual que yo, deben de estar viendo todos los meses que nos pagaron 87 pesos de intereses y ISR retenido 87 pesos. Y dice uno, interesante. ¿Como para qué lo voy a invertir, no?
Resulta que en México es de los pocos países que pagamos en base a nuestro capital, o la retención se hace en base a nuestro capital independientemente del rendimiento. Y bueno, esto ha generado una distorsión muy fuerte desde hace muchos años. Hace como 7, 8 años hubo la intención de cambiarlo, que nos iban a retener en base a lo que teníamos de rendimiento. Esa situación la prorrogaron un año siguiente y después el que sigue, y ya después de plano la eliminaron, ¿sí? Nunca prosperó, a pesar de que estaba plasmado en ley. Gracias a un artículo transitorio, siempre la pateaban para el siguiente periodo. Y el año pasado se les ocurrió la maravillosa maniobra de decir, pues mira, como nada más los fifís podemos tener intereses, súbanles un 50% lo que le están reteniendo. ¿Y qué fue la distorsión? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo tenía $1,000,000, ojalá, en el banco, y me daban, vamos a suponer, si me iba bien, el 6%. ¿Sí? Y muy bien, 6%. O sea, me daban 60,000 pesos. Pero ellos me estaban reteniendo 1,45%. ¿Sale? Y resulta que en México debemos de pagar el impuesto por los intereses en base a un interés real, ¿sí? Entonces, que le quitábamos la inflación de un poco más del 4%, pues prácticamente salíamos tablas. Eso es cuando me daban una tasa del 6%, que realmente es muy difícil encontrar en el mercado. Si me daban una tasa del 5%, tenía que pedir una devolución por parte de la autoridad. Entonces, en base a que bajamos las tasas de interés de referencia, que sería CETES, en base a que los bancos nos dan una tasa de interés muy bajita, pues prácticamente todo lo que recaudaban de ISR lo pedíamos en devolución en la declaración anual. Entonces se dieron cuenta que era ahuyentar a los capitales, se dieron cuenta de que a final de cuentas lo tenían que devolver, y entonces dijeron, bueno, pues creo que la regamos, va de nuevo para atrás y baja otra vez del 1,45, ahora baja al 0,97. ¿Qué va a pasar? En enero, cuando tal vez si teníamos un 87 pesos de intereses, pues ahora vamos a tener 60 de retención, y pues ya nos van a quedar 27 pesitos, ¿no? O sea, esa es la única buena noticia que hemos visto, de las pocas buenas noticias que hemos visto en este paquete económico, ¿no? La retención por parte de los intereses. Y bueno, hasta ahí se acabó la ley de ingresos, y ahora vamos a tocar lo que sería impuesto sobre la renta y IVA. En IEPS también había una modificación interesante, que era en base a una cuota compensatoria para las gasolinas. Por eso de lo que sucedió este año, que bajó tanto el precio de la gasolina que el gobierno como que dejó escapar ciertos recursos. Entonces quería poner un IEPS muy especial que nada más iba a aplicar cuando bajara tanto el precio de la gasolina, para que no le rebotara el precio hacia abajo. Eso definitivamente lo borró desde diputados, y ya no quedó ninguna reforma para IEPS. Para ley de impuestos sobre la renta, ya está aprobada, vuelvo a repetir, en Cámara de Diputados, y está en Cámara de Senadores para las observaciones. Entonces aquí básicamente vamos a ver unos puntos muy pequeños. No hubo grandes cambios. Los principales cambios los vamos a ver en código fiscal, que desafortunadamente es de lo que más nos pega a los empresarios en nuestra operatividad. Bueno, pues aquí el primer punto es que se eliminan los programas escuela-empresa. Resulta que históricamente la autoridad una vez tuvo registrado un tipo de programa escuela-empresa, y por lo tanto pues lo eliminó. Después, la autoridad se ha dado cuenta que todas las personas morales no lucrativas, o sea, que no pagan el ISR, como que están abusando. Y esto no es nuevo, ya lo hemos tenido durante prácticamente 30, 40 años. Si recordemos en los 80s, 90s, a principios de los 2000, todo el mundo ocupaba la figura de una donataria. Si yo era un artista, resulta que ponía mi donataria, me pagaban 100,000 pesos, y a la donataria le daban 1,000,000 de pesos, ¿no? Y pagaba mi chofer, mi casa, mis gastos, mi todo, ¿no? Eso lo han ido acotando, le han puesto demasiadas trabas a la parte de donatarias, a tal grado que el día de hoy lo que más se cobra para poder presentar un impuesto como despacho de contadores, desafortunadamente son las donatarias, y realmente son muy contadas las que se pueden lograr
Ahora, y se puede perder el derecho a ser donataria en una sola informativa que falle y nos salimos. O sea, está muy regulada. A pesar de que está muy regulada, le ven mucho beneficio por parte de algunas personas y la autoridad se dio cuenta que lejos de ser una persona moral no lucrativa, pues tenía un chorro de ingresos. Tenía más del 50 al 60% de sus ingresos nada que ver con el objetivo de una donataria. Entonces endurecen obviamente estas medidas y también ponen nuevos candados para aquellas personas que se hacen cargo de la investigación, de desarrollo, etcétera, que antes no tenían que ser donatarias, como que eran personas morales no lucrativas, entonces ya las pasa a tener la obligación de tener el registro de donatarias. Obtener este registro, como comento, es extremadamente complicado. Desde actas, desde permisos, X situaciones. Y bueno, pues los están endureciendo porque se dieron cuenta que estaban desviando muchos recursos para estas donatarias y que no forzosamente realmente hacen una labor altruista y que no tienen ninguna fines de lucro. Y entonces les dice, bueno, cuando tengas más del 50% de tus ingresos que sí debas de tributar, te tienes que salir del régimen. Es una de las modificaciones muy importantes para donativas, pero pues realmente no creo que haya mucho público para este tipo de comentario, ¿verdad? Y bueno, para el próximo espero que haya muchísimos, aunque yo nunca los he visto. Resulta que topan como ingresos asimilados a salarios a 65 millones al año, ¿no? Yo sinceramente nunca he visto que una persona física pudiera llegar a 65 millones en asimilados, ¿no? Pero bueno, ya aquí está plasmada que si superan esa cantidad tienen que salirse de ese régimen y tributar como actividad empresarial. Bueno, ahora viene el tema de moda de los últimos 6 meses, que son plataformas digitales o lo que llamamos plataformas tecnológicas. Eh, y me parece bueno esta intención por parte de las autoridades y sí la aplaudo, porque nos están metiendo a muchos contribuyentes muy pequeñitos en un grave problema. El mejor ejemplo, sin querer ponerle el dedo en el renglón, seguramente habrá muchos, lo vimos a través de Airbnb. Airbnb tenía la obligación de empezar a retener a todas las personas, a todos sus personas que ocupaban su plataforma a partir del 1 de junio. Y lo hicieron a partir del 1 de octubre. Y si ellos no retienen, el contribuyente no puede hacer su pago provisional. Y al día de hoy todavía estamos en vilo de cómo hacerle para las personas que tuvieron ingresos a través de plataformas, básicamente Airbnb, que no tuvieron retenciones del mes junio, julio, agosto y septiembre. Airbnb tardíamente, el día 1 de julio, intenta meter un amparo, mismo que fue rechazado el 15 de julio, y que se tardó todo el mes de julio, todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre para ver cómo hacía sus retenciones. Este mes acaba de terminar, va a ser la primera vez que Airbnb va a cumplir con las constancias de retenciones. Es algo realmente muy peligroso, pero resulta algo chusco, porque si bien pusieron unas multas de $500,000 a $1,000,000 a quien no cumpliera por parte de las plataformas tecnológicas, pues no sé, espero que haya algún experto entre ustedes y nos puedan indicar. Me surge una pregunta, ¿van a bloquear la plataforma tecnológica para el uso en México? ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puedo tener una plataforma que opera de manera mundial y solamente en México no poderla ver? No sé si eso exista, pero eso es lo que pretenden, no solamente las multas, sino también el bloqueo. Y bueno, hicieron algo muy bueno por este tipo de pequeños contribuyentes y voy a resolver un par de dudas aquí aprovechando. Nos ponen una tasa única. Anteriormente era progresiva, como todos los demás personas físicas tenemos. Y fíjense, aquí tenemos, lo primero es la actividad. En este caso, el primer rubro sería para Uber y similares. El segundo sería para Airbnb y similares. Y el tercero sería para Mercado Libre y similares. Y teníamos estas tablas progresivas.
En el caso de Airbnb empezaba desde hasta 5,000 pesos el 2% y llegaba al final hasta 35,000 pesos el 10%. Ahora lo que proponen es de que sea una cuota única, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta un poquito problemático, porque estas tablas eran inclusive de manera mensuales. Entonces, había una distorsión? Porque si, voy a poner un caso muy concreto en el caso de Mercado Libre. Si yo vendía durante los primeros, ¿qué les gusta? 28 días, 1,000 pesos diarios, pues entonces yo me situaba en la tarifa más pequeña, que es del 0,4%. Y vamos a suponer que lancé una campaña súper interesante y resulta que el día 29 y 30, entre los dos superé los 100,000 pesos. Los 100,000 pesos me graban al 5,4, pero los de 1,000 pesos era el 0,4. Cuando yo presentaba mi pago provisional, tenía que pagar una cantidad muy fuerte porque se distorsionaba, ¿sí? Entonces ahora lo ponen parejo al 2,4 y creemos que va a haber un poco menos de distorsión. Y quiero aclarar que aquí viene uno de mis principales comentarios para plataformas digitales. Hay deducciones cuando yo tributo en plataformas digitales. La respuesta por parte de la autoridad, curiosamente porque me dediqué a meter un par de preguntas a la autoridad, me contestan sí y no. Leyendo la ley, realmente no hay lugar para una deducción. Leyendo la página de la autoridad, da cabida a algún tipo de deducción, aunque no lo expresa claramente. Pero resulta que cuando uno mete su pago provisional, no hay ningún espacio para meter las deducciones. Luego entonces debo de entender que no hay deducciones para plataformas digitales. ¿Por qué? Muy sencillo, porque la tasa hasta el 2020 era aproximadamente de una tercera parte, cuando en los demás personas que tributamos sobre actividad empresarial pagamos hasta el 35%. Entonces, al tener una tasa subsidiada, podíamos entender que no hubiera ningún tipo de deducción y así es como se va a quedar porque no hay un solo renglón en la declaración para poder meterlo, ¿no? Y muchos expertos dicen, no, no te preocupes, no la presentes en el portal especializado para plataformas digitales, preséntala en tu portal. Me parece que eso es un poco arriesgado porque no va a detectar la autoridad que estoy cumpliendo con la obligación de presentar mi pago provisional. ¿Sale? Entonces, así es como quedó plataformas tecnológicas y con esto cerramos todo lo que sería por parte de ley de ISR. Como ven, fue básicamente mínimo. Y ahora entrando a la propuesta de ley del IVA, hay también muy pocas situaciones que tenemos que comentar. La primera que me parece muy grave es de que para plataformas tecnológicas, ojo, la ley nada más contempla plataformas tecnológicas o digitales, que los bienes muebles sí van a ser grabados por el IVA, ¿sale? Esto es peligroso porque curiosamente contraponen otra parte de la ley donde dice que los bienes muebles usados no llevan IVA, ¿sí? Y bueno, también les hace algún tipo de precisiones a las plataformas. Dice, mira, no te preocupes, si no puedes desglosar el IVA porque tu sistema como que no da, pues nada más pon la leyenda que lleva el IVA incluido y se acabó, ¿no? Eso lo tenemos aprendido desde hace muchísimos años, desde nuestra ley. Y prácticamente todos los precios en México, a diferencia de muchos otros países, llevan el IVA incluido, ¿no? Entonces aquí nada más nos dicen, pues nada más ponle en tu portalito IVA incluido y ya con eso cumples. Y volvemos a la parte, tiene que ser congruente ISR con la parte del IVA, donde nos dice, ojo, mis plataformas tecnológicas o digitales, los voy a multar y les voy a bloquear su página de internet si no dan cumplimiento a la parte de retenciones y todo lo que son informes, etcétera, y les voy a bloquear su página. Volvemos a lo mismo, no sé si eso es posible, ¿no? Muchos que les gusta ser muy amarillistas dicen que vamos a convertirnos en Cuba o en China, que porque ya van a restringir nuestras páginas de internet, etcétera. No creo que vayamos allá, simplemente creo que no van a ser posible poderlo hacer.
veremos qué es lo que pasa. Y hacen una precisión, nada más, una mera presión, que dicen que los servicios de medicina prestados por instituciones de asistencia privada están exentos del IVA. Básicamente, si nosotros vamos con un doctor o vamos a una IAP, que también nos presta el servicio del doctor, pues correrá la misma suerte. Es todo lo que están comentando. Y ahí viene nuestro coco del día de hoy, y lo cual nos vamos a llevar casi gran parte de esta presentación. Vuelvo a repetirme, no es ningún afán de criticar a este gobierno, a Morena, simplemente mi labor es puntualizar cuando alguna autoridad está teniendo ciertos comportamientos que no nos convienen a los empresarios. El impuesto como tal es una molestia. Viene consagrado en nuestra Carta Magna, donde dice que todo mexicano tiene la obligación de contribuir al gasto nacional. Sí, señores, pero perdón, pero hay formas, y hay de formas a formas. Y creemos que ya la autoridad ha rebasado por muchos, de hace muchos años, el estar afilando sus cuchillos para ejecutarnos. Si bien nosotros somos expertos en no dejarnos, me parece que la burra no era arisca, la hicieron. Sinceramente, cada año vemos cada barrabasada que viola nuestra Constitución y que nos hace ver como típicos delincuentes, como narcotraficantes, como estafadores. Y vuelvo a repetir, están pateando el pesebre. No deberían de tener esta actitud hacia los empresarios. En el caso de Italia, su economía está basada en las pymes y las protegen a capa y espada. Y aquí el gobierno, al parecer, está ensañado en hacernos desaparecer. No debería estar pateando el pesebre. Pero bueno, vuelvo a repetir, es sin ánimo de contrariar a nadie. Simplemente estoy haciendo la observación que veo prudente en base a que yo como empresario pues me siento aludido cuando nos dicen corruptos, cuando nos dicen defraudadores, cuando nos quieren meter al bote, y pues yo soy el que paga sus salarios. No debería de ser eso, pero bueno, vamos a verlo, ¿no? En este caso comentamos que todos los años robustecen sus facultades y atribuciones para hacerse de herramientas de fiscalización a los contribuyentes, pero pues sinceramente eso es un terrorismo fiscal que vayan, en los mejores países se ve, ¿no? En los de primer mundo no se ven este tipo de amenazas, de situaciones, y obviamente para este año nos suman una amenaza muy importante. Entonces, bueno, vamos a empezar a analizar las reformas, pero una situación. ¿Qué creen que la autoridad piense en base a lo que yo estoy comentando? ¿Ustedes piensan que la autoridad cree que existe terrorismo fiscal? ¿Ustedes creen que la autoridad piensa que amenaza, que trata de manera desigual a sus contribuyentes? Vamos a ver qué es lo que piensa la autoridad. La autoridad no piensa esto, piensa que es una eficiencia recaudatoria, que las amenazas son una asistencia al contribuyente, ¿sí? Que el empleo de la tecnología, esta fue derogada por parte del Senado, y a Dios gracias porque hizo mucho revuelo, que era que los auditores, las personas que nos pueden hacer una visita domiciliaria, iba a tener la capacidad de grabarnos con sus teléfonos nuestros bienes, nuestra empresa, etcétera, ¿no? O sea, imagínense, tenemos un secreto industrial y estos cuates van a estar grabando con sus camaritas, y al rato mi secreto industrial va a estar en manos de mi competencia, ¿no? Afortunadamente esta parte el Senado vio que tenía realmente una situación muy grave en sus manos y dijo, no, esto definitivamente va para atrás, ¿no? El fortalecimiento de las facultades de gestión, básicamente ellos lo ven como que no es malo el que nos vayan a suspender nuestro RFC para el caso de una inactividad. Esto pudiera ser no tan malo, simplemente quieren depurar sus bases de datos, aunque sinceramente no vemos que en la ley prácticamente dicen que no hay facultades de gestión por parte de la autoridad, y aquí lo rompen, ¿no?
Piensan también que no es terrorismo fiscal, que es un combate a la corrupción y a la impunidad. Vuelvo a repetir, nos tachan de corruptos, nos tachan de delincuentes y pues no lo vemos con muy buenos ojos. Para aquellas personas que quieren verse creativos en sus empresas, pues lo que quieren es desalentar las prácticas irregulares. Y bueno, si esto no fuera suficiente por parte de la autoridad, sí quiero hacerles este comentario, que el secreto fiscal no aplica tratándose de actuaciones que se lleven a través del MP o la policía, porque son señalados como un delito, ¿no? Ya nos dice, pues mira, si por cualquier razón te veo que eres un delincuente, pues no solamente te voy a aplicar el derecho del enemigo, sino que también no tienes ningún tipo de protección en cuanto a la información que bancos terceros puedan tener, ¿no? Vuelvo a repetir, están afilando básicamente sus herramientas para podernos asustar más y seguir con el mismo cuento de siempre, con el miedo que me tengas basta. Y si no, pregúntenle a todos los empresarios que este año se acercaron a la autoridad, ustedes lo habrán visto ya sea en los noticiarios, en la mañanera, con buen rostro, donde dice que tiene cola afuera de su oficina, tratando que los empresarios se pongan en el buen camino. Pues sí, porque ahora es bote seguro, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues cuando jugamos a las manitas calientes, pues chance y lo que más me iba a dar era un soplamocos. Ahora resulta que hasta el bote voy a dar, pues como que no está muy de acuerdo el empresario y como que sí se acerca a ponerse a mano, ¿no? Y no es porque estuviera haciendo algo indebido, sino porque la autoridad se ha llegado de tantas herramientas que la consecuencia no es acorde con el pecado y por lo tanto como que sí empiezan a tratar de regularizarse. La única ventaja que tenemos nosotros los mortales, los que tenemos menos de 10 millones de ingresos en el ejercicio, es que todos los cañones de la autoridad afortunadamente están apuntando por arriba de ese importe en lo general y pues por lo menos a nosotros nos medio dejan trabajar un poquito más en paz, ¿no? Esperemos que esto continúe porque si no va a ser un acabose. Y bueno, vamos a tocar el primero de los artículos que pretenden modificar. Vuelvo a repetir, está todavía en Senado para su aprobación final, lo que sería ley de ISR, ley de IVA, que vimos que tiene muy poquitos modificaciones y estaríamos pendientes también de qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa con código, que son las llamadas herramientas que va a usar la autoridad para fiscalizarnos de manera más estricta o con criterios mucho más estrictos. Y precisamente este artículo 5A, que es antielusión, es precisamente en ese aspecto, ¿no? Aquellas personas que se vuelvan creativas y que mediante sus facultades de comprobación la autoridad detecte creatividad que tiene el contribuyente, pudiera no gustarle. Y fíjense lo que estoy diciendo, es pudiera no gustarle. En todo el mundo, todas las leyes fiscales se basan ante hechos. Y aquí, en México, son suposiciones. La autoridad puede ser que no le guste un esquema que nosotros presentamos. No lo tiene que fundamentar, simplemente no le tiene que gustar. Hemos llegado desafortunadamente a este momento en que nosotros vamos a pagar lo que la autoridad quiere, lo que la autoridad supone. Lo vamos a ver más adelante también y es realmente temerario que juguemos nosotros los empresarios con este set de reglas. Porque pues no es a la realidad, no es a una autodeterminación, no es ingresos menos deducciones. Es lo que la autoridad supone que le debemos de pagar, ¿sí? Y aquí les voy a poner un caso para esta cláusula antielusión. No sé, vamos a suponer que ustedes tienen un negocito de lavado de ventanas, ¿no? Y que por la parte de la pandemia se han dado cuenta que muchos de sus clientes pues andan comprando desinfectante, gel, mascarillas, caretas, etcétera. Y empiezan con el negocito.
y les funcionó tan bien que está desplazando su negocio de lavado de ventanas. Dicen, pues para que no se mezcle una con otra, voy a separar los ingresos de este tipo de productos novedosos con los productos, los servicios que anteriormente prestaba, ¿no? Y voy a hacer que la autoridad, cuando revise su negocio, vea esta deslinde o crear un nuevo contribuyente y diga, oye, yo no le veo razón de negocio, ¿por qué sacaste tus ingresos que te iba tan bien de parte de cubrebocas, gel, etcétera, y lo mandaste a otra empresa? Como que te da la oportunidad de tener más deducciones, ¿no? Y pues eso a mí no me gusta porque me dejaste pagar impuestos. Fíjense, están ustedes en todo su derecho. No están violando ninguna ley. Y simplemente porque la autoridad no le gustó, pues resulta que ese acto que es separar dos negocios, dice, pues a mí me vas a pagar como uno solo. Y hazle como quieras. Hasta el año pasado decía que este tipo de, de recaracterización en base a mucho razón de negocio de actos jurídicos no daba cabida a ejercer acción penal. Recordemos que el año pasado, por cualquier chistecito ya nos llevaban al bote, ¿no? Y eso no ha cambiado. Simplemente agregan también a esta cláusula antielusión el que ya va a poder ser penal. O sea, si llega la autoridad, ve esta situación, superamos los montos, se va directo a ejercer una acción penal, ¿no? Y lo vemos realmente muy, muy lamentable porque, vuelvo a repetir, no tienen que fundamentar nada. Es en base a su opinión. Y eso no está bien. Voy a hacer un comentario al margen. Estaba escuchando un comentarista. Yo no he tenido la mala fortuna, afortunadamente, de que alguno de mis clientes lo cite directamente el SAT para decirle, a ver, ven para acá tus ingresos, como que no me checan, ¿sí? Pero comentaba este expositor que durante una de esas revisiones, pues ya le hicieron la invitación, se presenta con su acta constitutiva, su representante legal, el contador, sienta en un despacho de la local, en este caso de la Oriente, y pues le ponen en pantalla, ¿no? Todos sus FDIs emitidos. Ellos son una sociedad civil, son un despacho, ¿no? Dice, a ver, usted tiene, vamos a poner, en este mes emitió CFDIs por 1.800.000 pesos. Y usted me declara que tiene ingresos por 800.000 pesos. Me debe 1.000.000 de pesos. Dice, señorita, discúlpeme, pero vea mi RFC, soy una sociedad civil. Yo no tengo que declarar más que lo que me pagaron. Pues yo no sé. Usted me va a poner todas las diferencias que encontremos de 5 años para atrás y los quiero en 8 días. Así de ese tamaño. Y es una invitación, ¿eh? O sea, no tiene ningún efecto legal. Y por más que se les hizo saber que no jugaban con esas reglas, les vale cacahuate. Yo me quiero imaginar qué va a pasar cuando sus sistemas del SAT muestren que durante abril, mayo y junio mis ingresos se desplomaron un 90%. ¿Cómo le voy a comprobar a la autoridad que estuve cerrado? Eso les va a valer cacahuate. Normalmente me venías declarando 100.000 pesos, 200.000, 1.000.000 de pesos y aquí tuviste un decremento del 95%. Pues sí, pues estuve cerrado por la pandemia. Volvemos a lo mismo, es a juicio, son actos de molestia que no entiende la autoridad que nos está transgrediendo y que nos deja de ganar un centavo ese día. Volvemos a lo mismo, está bastante complicado y la amenaza de no cumplir con esta invitación es de que los van a auditar. Yo les sugiero que mejor se la rifen y digan, ¿sabe? Está bien, audítame, porque les voy a dar una recomendación. Le recortaron un chorro el presupuesto a la Secretaría de Hacienda y por eso se lo tiene los cartuchos contados. Entonces,
¿A quién se va a dedicar? Pues a los que se ha dedicado ahorita. Entonces, las cartas de invitación son para quien caiga. Y para los que no, pero que sean muy grandotes. A ellos sí les van a efectuar actos de fiscalización directa y obviamente pues porque la cantidad que van a recabar es muy importante, ¿no? Y los demás, como lo que sucedió hace algunos años, ¿se acuerdan con nuestros depósitos en efectivo? Que de repente llegaban unas invitaciones por ahí del mes de junio, julio, donde te decía la autoridad, oye, todo esto depositaste en efectivo en tu cuenta, ¿me lo dijo tu banco? A mí se me hace que no lo declaraste, pero no te preocupes. Aquí está tu autodeterminación. Ve al banco con esta línea y págalo, ¿no? Y pues de buena fuente sé que muchos cayeron y pagaron, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Qué les habrá costado? Nada, sus sistemas automáticamente las generaron, imprimieron el papel, lo mandaron por correo y pues si se llegaron una lanita, pues fue muy, muy buena, ¿no? Y pues como no todo el mundo puede tener un buen asesor, pues cayeron muchos en ese ardid. Ahorita al parecer más o menos sería por parte de lo mismo, ¿no? Bueno, pues esto es en cuanto a lo que sería la cláusula anti-elusión. Ahora, por favor, quiero que me paren muy bien la oreja porque no todo mundo lo estamos haciendo, ¿sí? Cuando yo expido un comprobante, un CFDI, le puedo poner elegir entre dos características. PUE, que significa pago en una sola exhibición, o PPD, pago parcial diferido. ¿Cuándo le voy a poner PUE? Voy a poner PUE cuando me lo van a pagar, perdón, o ya me lo pagaron, o me lo están pagando en ese momento, o yo espero que me lo paguen en el mes de calendario. Si yo lo expido hoy 5 de noviembre, tendrán ellos hasta el último día de noviembre, hasta el 30 de noviembre, para poderme hacer el pago, ¿sí? Y se acabó. El problema viene con los PPD. PPD significa un aviso de pago. O sea, así como que te aviso que me debes esto, ¿no? ¿Cómo me lo vas a pagar? Pues no sé, porque no me lo has pagado y no me has dicho, ¿no? Entonces queda por definir y cada vez que me hagan un pago, yo tengo la obligación de emitir un comprobante que le llamamos tipo P o tipo pago por cada uno de esos abonos o el total de la factura. Y se dio cuenta la autoridad que realmente eso nos estamos pasando por el arco del triunfo. Entonces les recomiendo mucho que antes de que empiecen las sanciones, que pongan ahora sí que mucha conciencia en ello, ¿no? Y aquí nos están comentando que las enajenaciones a plazo, pues obviamente, si voy a dar varios pagos, pues entonces tenemos que emitir varios comprobantes a tal sazón. Nos dice, oye, por favor, no se te olvide en este caso, inclusive, que yo la verdad no entiendo cómo está la practicidad ahí, cuando no tenga RFC, cuando sea público en general. Y dices, bueno, está bien, así lo haré. Eh, También le dan ya figura a lo que sería el comprobante público en general y esto nos cierra muchas puertas a muchos de los pequeños contribuyentes que han omitido por alguna razón emitir su comprobante, ya puede ser semanal, quincenal, mensual, en el caso del régimen de corporación fiscal bimestral. La ganábamos en parte de Prodecon porque precisamente no existía en ley la figura jurídica de un CFDI con público en general y ya la pusieron y por ahí nos van a cerrar un poquito la puerta, ¿no? Y otra situación que está grave para quienes emitimos FDI, yo cuando di estos cursos hace algunos años les decía, porque nuestro principal problema era elegir entre 54,000 claves, la clave que más se acercaba a nuestro bien o servicio, ¿no? Y bueno, afortunadamente la autoridad salió a decir en ese entonces, no te preocupes, mira, si la riegas en la clave, no hay tanto problema. Simplemente, decir, si vendes coches, no le pongas la clave de leche, por favor, o sea, como que no va, ¿no? O sea, no cometas garrafales errores. Pero no importa, a lo que yo me voy a fijar básicamente es tu descripción que pongas dentro del CFDI. Y bueno, así no las campechaneamos y dijimos, bueno, vamos a tratar de buscarle aquí, de ver que sea lo más acercadito, pero no hay bronca, supuestamente la autoridad. Pues ahora resulta que cambia y dice que sí se establece la obligación de utilizar los catálogos de acuerdo a las reglas de carácter general.
Todavía no salen esas reglas de carácter general, pero yo me temo que van a decir, pues aguas y cuidadito y la regas con lo que le estás poniendo porque te hago a la persona que recibe el CFDI no deducible el mismo, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado al respecto, ¿no? Esto es en lo que toca básicamente a los CFDIs. Entonces, un segundito. Bueno, y después vamos a ver otra situación que no le gusta para nada a la autoridad. ¿Qué es una escisión? Una escisión, tengo una persona moral y esa persona moral se va a dividir en más de un ente. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Lo que comentaba, ¿no? Tengo mi negocio de lavado de ventanas y también me puse a vender cosas del COVID, me resultó muy bien y hago la decisión. Entonces, aquí dice, bueno, en estricto sentido, es para más bien para las muy grandototas, va a tener un carácter de decisión y esto pasó muy pegado a la parte de lo de VIPs que vendieron, ¿no? Que terminaron siempre sí pagando, que no sé qué. Bueno, el detalle es aquí que la autoridad va a tomar como que hubo una enajenación y que va, y si tienen algún tipo de beneficio por parte de la decisión, dice, a ver, no, espérame. Si tienes, hay un favor, tengo una manita levantada. Sus preguntas, si fueran tan amables por el chat como lo comenté al principio. Gracias. Y con mucho gusto al final las resolvemos. Si tú tienes tu negocio y lo quieres escindir, perfecto. Pero si resulta que tienes un beneficio económico al hacerlo, entonces me vas a pagar un impuesto. ¿Sí? ¿No le suena a Vips con lo que pasó con Walmart? Entonces, bueno, precisamente van en base a estos, pero son para los paridos por los dioses, ¿no? Los grandotototototes. Y bueno, obviamente también comentan que la decisión de sociedades, a los socios accionistas sí van a incurrir en responsabilidad si no se precisamente lo decretan como una enajenación. Y bueno, vámonos con la parte de bloqueo del CSD. Volvemos a lo mismo. Este curso es básicamente para no contadores. Recordemos que es un CSD. El CSD es la fiel que nos permite timbrar, ¿no? O sea, sin el CSD no podemos hacer ninguna factura, ¿sale? Y aquí nada más agregan dos supuestos o corrigen dos supuestos que van a bloquearles definitivamente el CSD. Es meramente una precisión. ¿Sí? ¿Y qué son los CEFOS que comento aquí en la lámina? Básicamente es quien vende facturas. Entonces, quien vende facturas en la ley del año pasado decía, pues si me haces la solicitud te voy a dejar seguir facturando, ¿no? Me parecía una situación tonta. Para este año ya, creo que me escucharon, lo corrigieron, y dicen, no, para los que pienso que puedan ser EFOS, bye bye tu CSD y nunca más vuelves a facturar. ¿Sí? Y lo mismo hacen para aquellas personas que transfieren indebidamente pérdidas, que es precisamente la parte de la decisión, esa transmisión indebida de pérdidas, ¿no? Antes era temporal y ahora quedó como definitivo. Y bueno, esta es una muy mala noticia para todos nosotros. Afortunadamente, la autoridad, no sé si por la pandemia, etcétera, yo pensaba que en el 2020 iba a ser deporte de la autoridad intentar eh, bloquear todos los SDs que pudiera, ¿no? Afortunadamente lo hemos visto bastante limitada, a Dios gracias, pero bueno, esto es una mala noticia. Antes tenía 3 días para contestarnos si nos desbloqueaba el CSD o no, ahora va a tener 10 días, ¿no? Entonces, bueno, pues antes era un poquito más expedito, ahorita se va a tardar un poquito más y con las consecuencias obviamente económicas para la persona porque no puede facturar, ¿no? Y muchas empresas pues dependen de ello para poder sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ese es el problema que tenemos, ¿no? Y bueno, esta es una básicamente para el buzón tributario, esta lámina es exclusivamente para buzón tributario. ¿Qué es lo que pasa con nuestro buzón tributario? Bueno, para las personas morales ya el plazo venció
hace poquito más de 35 días, cuando ya teníamos que tener el buzón, ¿no? Pero para las personas físicas, su límite es el 30 de noviembre. Ahora, son dos supuestos totalmente diferentes. La persona moral, si quiere facturar, tiene que tener fiel, no hay de otra, y generar su CSD. Pero para muchas personas físicas, no es obligación tener fiel. Y desafortunadamente, para poder habilitar el buzón, tenemos que firmarlo con la fiel. Y ahorita les recuerdo que no hay citas. Entonces, nosotros esperaríamos que la autoridad se dé cuenta de esta situación y mediante resolución miscelánea diga, pues pateo del 30 de noviembre, la fecha límite para buzón en personas físicas, patearlo hasta, pues sabe Dios cuándo vamos a salir de la pandemia y cuándo va a haber citas, ¿no? Pero ese es el problema que tenemos. Y bueno, aquí básicamente la modificación que se presenta está en las modificaciones. Esto es un comentario aparte. El horario que ponen para poder ver el buzón, porque una de nuestras observaciones desde que se creó el propio buzón es decir, oye, pues es que está abierto 24/7 y no me dejarán mentir para aquellos que revisen de vez en cuando, no el buzón tributario, su buzón normal donde llegan las invitaciones por parte de la autoridad, les llegan a las 2, 3 de la mañana. Entonces, bueno, aquí dicen que el horario que van a fijar ellos para poder revisar o enviar la información será de 9 a 6 en el horario del centro, ¿no? También menciona que a través del buzón nos van a mandar mensajes de interés. Y vamos a ver al rato qué son los mensajes de interés, que básicamente son amenazas, pero bueno, eso es lo que comenta, ¿no? También hace mención de que nada más va a haber un medio de contacto, o sea, tenemos que poner el buzón, es un buzón del SAT tributario que está en la página del SAT. Y tenemos nuestro propio correo electrónico que tenemos que ligar a ese buzón para que nos manden una notificación de que hay algo en el buzón. Y también nos piden un teléfono celular para mandarnos mensajes. Entonces, bueno, que actualicemos eso tanto en el RFC, ahorita lo vamos a ver en las láminas, como también para la parte del buzón, porque lo que quiere la autoridad es de que veamos la notificación, que básicamente serían requerimientos o invitaciones ya a facultades de comprobación. Entonces nos va a llegar un correo a nuestro correo particular o a nuestro celular y nos dice, ojo, checa tu buzón tributario porque tienes algo, ¿sale? Ok, el horario ya lo comenté. Y bueno, dicen que para la confirmación del buen ejercicio, bueno, que esté funcionando bien el buzón, que nos van a mandar alguna confirmación. Desconocemos bien si nada más va a ser un mensajito de confírmame que todo está bien, porque ahí te voy y ahora sí te voy a usar el buzón tributario, que afortunadamente de lo que pensamos que iba a resultar a lo que es, sí lo hemos visto bastante limitado el uso del buzón, a pesar de que ya muchas autoridades se sumaron a este buzón. El IMSS fue uno, ya nos mandó información a partir de, creo que el mes antepasado, donde nos decía, te invitamos a que tu buzón del SAT también sea el buzón del IMSS, ¿no? Pues te lo voy a dar para que en lugar de que mandes a un extraño a mi domicilio me notifiques un requerimiento, pues no. Afortunadamente todo es voluntario, no caigan en la trampa porque hasta eso hicieron mal el correo, ¿eh? Creí que le iban a poner un poco más de salsa a sus tacos diciendo que iban a tener ciertos beneficios los contribuyentes que abrían el buzón, pero no, pues básicamente dice, pues es para que te requiera. Pues no creo que muchos hayan caído, pero vamos a verlo, ¿sale? Ok. Algo vamos a ver rápido de devoluciones, porque las devoluciones realmente es para muy valientes, pero para muy, muy valientes o para despachos muy grandes o contribuyentes muy grandes. No es, creo que muy importante para todos los mortales como nosotros. Aquí realmente nos amplían el plazo de 10 a 20 días y nos dicen que si estoy como no localizado, tu devolución no procederá. Y básicamente están tan. Ahora, hubo modificaciones importantes para los avisos al RFC. Creo que siguen levantando las manos, les pedí un favor sotote, que todas las dudas van a ser resueltas al final y coméntenlas por chat si fueran tan amables. Gracias. Bueno, avisos al RFC, es lo que comentaba, que precisamente vamos a tener que poner nuestro celular y nuestro correo cada vez que cualquier trámite que hagamos es indispensable, inclusive el de los socios, para poder para poder hacer el trámite. Ahora,
Este año, por ahí de marzo o abril, hubo un gran revuelo porque entre que todas las personas morales íbamos a dar un aviso ante el SAT de si habíamos cambiado de socios o no, a pesar de que no hubiéramos cambiado, que nada más era para disque actualizar su base. Afortunadamente creo que, bueno, esperaría que nadie haya caído, menos de que si tuviera el supuesto de que haya cambiado de socios. Nada más hacen una precisión, que dicen que también todos los asociados tienen que cumplir con esta obligación, o sea, tenemos que informarle al SAT cuando cambiamos de asociados o se integran nuevos asociados. Inclusive también menciona la palabra patronos, que no sé en dónde la tienen definida, pero bueno, a ver si lo comenta, ¿no? Y bueno, esta es muy grave, que es la que llamamos presente gestión de negocios, que no debe de existir en el SAT porque está tipificado como un elemento que no puede hacer la autoridad. Y es básicamente, pero que ya lo ha hecho, ¿eh? En el caso de los RIF Uber que estaban dados de alta años pasados, de facto los cambió a plataformas tecnológicas. Esa es una gestión de negocios que no está permitida, pero como vemos, no le hacen mucho caso. Y aquí van a hacer algo similar. Van a decir, pues mira, todos los RFCs que no tengan movimientos en 3 años, o los suspendo o los doy de baja. ¿Sale? Y lo mismo salió en una resolución miscelánea reciente donde dice, quien no haya usado en 3 años su CIEC, caminó y tiene que volverla a acercarse a la autoridad para que se la vuelva a dar, ¿no? Entonces, esto sigue siendo gestión de negocios. ¿Qué tan eficiente, qué tanto nos vaya a convenir a nosotros? Si tengo una empresa que tiene 10 años por ahí, pues me conviene que le dan de baja. No lo veo tan descabellado, ¿sale? Pero de todas maneras es una situación que no podría ser, pero si va a nuestro beneficio, la aplaudo, ¿no? Y bueno, nos ponen nuevos requisitos para las personas morales que quieran cancelar su RFC. Híjole, de por sí es un viacrucis tratar de cancelar un RFC de personas morales, es costoso, es largo, se tardan un año. En ese año la autoridad puede revisarnos hasta las cachas. Yo sinceramente no recuerdo haberle recomendado a un cliente que diera de baja su RFC para persona moral, pero bueno, pues nos agregan otros nuevos candaditos, que es prácticamente que no esté como EFO, que no deba absolutamente nada. No, nos lanzan todo el corolario para tratar de cancelarla, ¿no? Pues mejor nos esperamos 3 años y que ellos mismos vean si la pueden cancelar o no, ¿no? Sale pues. Vuelvo a repetir, las personas que quieran no levanten su mano, mejor pongan la pregunta en el chat si fueran tan amables. Ya vamos a terminar y con gusto dedicamos 15 minutos para preguntas y respuestas de favor. ¿Sale? Otra situación, para los que no están muy versados en la materia, recordemos que la autoridad nada más nos puede checar 5 años para atrás. ¿Sí? 5 años. Entonces, esta nueva regla, este nuevo artículo, modificación de artículo, pues no es en nuestro favor porque pues, prácticamente es forever, para siempre. ¿Sí? ¿Y en qué casos va a aplicar? Cuando hay aumentos o disminuciones de capital, tenemos que guardar las actas de asamblea, los estados de cuenta bancaria, los avalúos, etcétera, ¿no? Si libero y cancelo acciones. Entonces, pero aquí quiero también agregar que también va a funcionar para la fusión y la escisión. Tenemos que guardar las actas de asamblea, los estados de situación financiera. Y ojo, esto también aplica para la parte de las pérdidas. Recordemos que podemos disminuir pérdidas de los últimos 10 ejercicios. Pero si la autoridad nada más nos puede checar 5, técnicamente no teníamos nada que hacer con las 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, pues ya nos tipifican, que la verdad siempre nos piden, ¿eh? O sea, aunque no esté escrita en ley, a ellos les vale cacahuate. Tú estás acreditando una pérdida que pasó en el año 8, dame tu declaración anual, tus papeles de trabajo y dime cómo salió la pérdida y cómo la estuviste actualizando, amortizando, bla, bla, bla. Se lo pasaban por el arco del triunfo, ahorita simplemente nada más lo ponen en la ley. Luego entonces, para estos casos en especial, ya no son 5 años los que tengo que guardar la información, la tengo que guardar forever and ever and ever. ¿Sale? Ok. Esta, que es mi favorita, amenaza o promesa. Resulta que, ¿se acuerdan que estábamos viendo de esa información que nos van a hacer llegar a los contribuyentes? Pues no es una información, es una amenaza. Y esta información va a ser en base a las consecuencias de no cumplir las obligaciones fiscales.
¿sí? A todas luces es una amenaza. Y nos va a llegar a través de nuestro buzón tributario, ¿no? No creemos que sea digno de una autoridad estar amenazando a sus contribuyentes, y menos cuando de ella come, pero pues aquí lo tenemos. Ahora, esa es la que les comenté, ¿no? El SAT se arroga, arrogar significa hacerse de manera ilegal o indebida una facultad, de invitar a las oficinas del contribuyente con el objeto de orientarles para que corrijan su situación fiscal y cumplan correctamente sus obligaciones. Pero vuelvo a repetirles, es una invitación. Para los que conocemos un poquito más de este argot de la parte de los impuestos, ¿nos conviene que nos auditen? Sí, porque ya dependiendo del resultado de la auditoría, es caso juzgado y ya no nos pueden volver a dar lata sobre ese ejercicio. Pero esta invitación nos puede salir el tiro por la culata, porque vamos, nos corregimos, pero no le gustó, capaz de que inicia facultades de comprobación y de todas maneras es el mismo trabajo. Entonces yo nunca les digo que atiendan invitaciones, aunque a veces cuando son un poquito inocuas o la empresa no tiene muchos movimientos o no tiene movimientos, pues sí hay que asistir, ¿no? Pero aquí pues mejor que me auditen. Sirve que me dan el derecho de que ya una cosa juzgada no pueden volverla a requerir, ¿no? Pero estas invitaciones me parece, pues es amenaza, ¿no? Les digo que escuché cómo a un despacho le hacían esto y lo amenazaban básicamente. Bueno, entonces, ojo, esos correos que nos van a mandar tienen dos efectos, ¿sí? Nos van a dar a conocer los parámetros específicos con las utilidades, deducciones y las tasas que pagaron otras empresas. Y esto me da pavor, me recorre un frío en todo el cuerpo. ¿De dónde lo van a sacar? Porque en base a eso es que me van a querer juzgar a mí. Y fíjense la puntada de los angelitos. Dice que no se entiende que están ejerciendo facultades de comprobación al hacer todo esto. O sea, que no me puedo defender. O sea, lo malo es, no dejen que lo diga. O sea, lo que dice esto es de que, y ni vayas con la Prodecon, porque no te va a ayudar. Ni quieras defenderte con abogados, porque no estoy iniciando facultades. O sea, me amenazas y encima me pones un parche en la boca para que no diga nada, ni te vaya a acusar con mamá. Óyeme, ¿de dónde, no? Y fíjense, solo para fines de ISR dará a conocer los parámetros de tributación, deducciones en base a cada sector económico al que pertenece el contribuyente. O sea, no encima tú quieres que pague lo que tú quieras, sino aparte me vas a decir, pues por ahí me encontré esta información y resulta que si tú estabas pagando una tasa impositiva del 5% de ISR y la industria está pagando el 20%, págame el 15%. O sea, ¿a dónde hemos llegado? Si estoy fuera de los parámetros, pues entonces ya para qué calculo, lo mejor que me hagan la invitación, la autodeterminación y pago en base a lo que a ellos se les da la gana. Si me alcanza, claro, ¿no? O sea, pero pues ese es el problema, que la autodeterminación pasa a ser una mera sugerencia. Y fíjense, nos va a hacer llegar tanto comunicados para informar inconsistencias, sus amenazas, sus invitaciones por buzón, y también, ¿sabes qué? Mira, ahí te va la forma prellenada, págame esto y ya, te quedas. Pues mejor que se venga, que se siente en la silla del director y que vea cómo le hace, a ver si es tan bueno para sacar ese margen de utilidad como dice, ¿no? Realmente es algo lamentable esta situación, pero bueno, ¿qué les vamos a decir? Entonces, obviamente vulnera nuestro principio de legalidad y al establecer de manera puntual que no inicia facultades de comprobación, ni con quién quejarnos. Esta es la que les digo que no prosperó, ¿no? Que iban a tomar imágenes de todo, pues afortunadamente el Senado se apiadó de nosotros y dijo, pues este definitivamente sí no va. Ok, esto es para los aseguramientos precautorios. Aquí la situación grave es cuando la autoridad sospecha que hay
un delito de defraudación fiscal, hace un aseguramiento precautorio, o cuando no puede, no le entregan la contabilidad, o hay muchos supuestos, ¿no? Por los cuales hace un aseguramiento precautorio. Te voy a asegurar bienes porque o te vas a fugar, o no me estás entregando la información, o creo que eres un EFO o un EDO, ¿sale? ¿Dónde viene lo peligroso? Ok, obviamente va a asegurar al contribuyente, a sus responsables solidarios, a su representante legal, tal vez a algunos socios, qué sé, ok. Pero vamos a suponer que yo le vendí a ese contribuyente, ¿sí? Yo soy un tercero relacionado o soy su proveedor y como, ¿por qué vas a asegurar mis cuentas? O sea, momentito, o sea, con ellos peleate, etcétera, pero ¿y yo por qué? ¿Yo qué vela en el asunto tengo? Soy un tercero relacionado porque le vendo. Ahora hay que cuidarse hasta quién le vendemos porque sabe Dios cuándo nos van a bloquear la cuenta. Del lado derecho tenemos que cambian los parámetros y el primero que ponen obviamente son los bancos. Entonces, pues de repente me voy a meter a mi portal bancario y voy a querer sacar una transferencia y me va a decir, pues no. Y de aquí a que el banco se digne, voy con la autoridad, perdón, el banco me dice, fue la autoridad me dice, pues fue tu cliente, oye, pues simplemente me truenas. Pero lo que es el colmo, dice que no hay violación de la seguridad jurídica porque es un acto de molestia transitorio. Pues sí, pero si tu acto de molestia transitorio duró 6 meses, pues ya desaparecí. Entonces, pues hay que tener cuidado cómo evoluciona esta situación. Esperemos que sea un error técnico y esperemos que quite la parte de terceros relacionados con el contribuyente. Y bueno, ya para terminar y dar paso a las preguntas, un pequeño corolario. El primero sí es problemático. Las actas de visitas, si no las recibimos o nos negamos o no estamos, tan solo con ellos ponerlo será válida. Y eso es peligrosísimo porque de por sí los notificadores inventan que fueron. Ahora imagínense, si no tienen que inventar, simplemente tienen que decir, pues no me lo recibió, pues se van a quedar en su silloncito, llenan todo, no me lo recibió, no me lo recibió, no me lo recibió. Y pues esto es muy grave porque no nada más es por la parte de los requerimientos, es la parte de inicio de facultades de comprobación. O sea, sí se mancharon en esta parte, ¿no? No, espero que no prospere en esta parte. Nos lanzan de 6 a 10 días el plazo para proporcionar documentos de difícil obtención para auditorías. Eso sí que es la segunda buena de todas estas, ¿no? Eh, Ahora nos incluyen también oficinas administrativas cuando hay actividades para verificación de cualquier tipo de documento. También dice la autoridad que los acuerdos conclusivos eran nada más para que el contribuyente ganara tiempo, limitan esa parte de los tiempos, y para quien haya hecho importaciones temporales y no cambia su estatus, ya se cataloga como delito de contrabando. Y las notificaciones por estrado disminuyen de 15, pasan a 6 días. Y es una que esperamos que no prospere también porque dice la autoridad que cuando está en un pleito con una empresa que dice que está quebrada, pues los que nos deben, tenemos que informarle a la autoridad porque cuando meta a su interventor con cargo a la caja, los primeros que se van a cobrar son ellos y por lo menos saber a quién le debe para que no le hagan esos pagos respectivos. Esto es todo lo que ha habido. Yo que ustedes les rezaba un buen santo para que muchas de esas situaciones no prosperen, pero pues como ven ya están armando más el teatrito para hacernos la vida de cuadritos y vuelvo a repetir, el chiste es de que no deberían de patear el pesebre. Les agradecemos muchísimo su atención, espero que haya